escucho. Sí, Bueno, bueno, Fede. Bueno, ¿qué digo ahí? Envío los ejes de lectura y consignas de parcial. Debe ser entregado el viernes 8 del 10, o sea, este viernes. no, 15, profe. Bueno, entonces acá yo tengo un error. Sí, sí, espérame un poquito. Esto me quedó grabado a mí. Espérense, sí, el 15 es. Que acá lo tengo marcado yo. Octubre 15, 1K3, perfecto. No dije nada. Y ustedes son sordos. Muy bien. Después digo ejes de lectura. ¿Qué son los ejes? Es una orientación. Punto. Orientación que yo les propongo a ustedes. Por cierto, pueden no darme bola. Digo esto para sistematizar la lectura. ¿Mm? Y las consignas. ¿Cuáles son los ejes? Pandemia y sistema mundo. Bueno, 2 puntos: desigualdad, construcción de odio, ciudadanía ambiental, derechos de tercera generación. Bien, ¿cuáles son los derechos de tercera generación? Los nuevos derechos sociales. El avance de la mujer, la violencia intrafamiliar, el lugar en las empresas o en rango de conducción de Estado, y también el derecho de minorías, ¿no? Es Medio decir, ambiente también entran, ¿no? Medio sí, muy ambiente, la paz bien. mundial, todo eso. Ciudadanía, ¿quién habla? Fede. Sí. Ciudadanía ambiental. Cuando digo eso, es decir, estoy hablando de tener conciencia y de cumplir con normas. Por ejemplo, yo tengo esta botellita de agua, la termino y la tiro. No. ¿Por qué? Porque por lo menos en mi barrio, no sé, en sus barrios, hay un día que me dice la municipalidad, en mi caso fue ayer, que pasan entre 7:30 y 8:30, y efectivamente 8:10 pasan. Entonces, ¿qué hago? Pongo todos estos productos, pongo papeles limpios, pongo vidrios, etcétera, y pasa un camión y se lo lleva. Y todo esto, señoritos, es mucha guita. Los PET son caros. PET son derivados del petróleo, ¿no? Por lo tanto, son recuperables. Y eso, lo mismo los vidrios, lo mismo el papel, papeles limpios, ¿no? Así nosotros vamos generando una conciencia ambiental, una ciudadanía, lo que llamamos una ciudadanía ambiental. ¿Por qué? Porque al margen de la desigualdad, al margen del odio, al margen de la marginación, valga la redundancia, todos nosotros, todos los tripulantes de la nave que llamamos planeta, que viajamos, estamos en riesgo.
esta botellita es factor de muchísima contaminación, sobre todo en los mares, ¿no? Entonces van desapareciendo especies, van encontrando en las vísceras estos productos que no son biodegradables, ¿no? Y ahí va lo que sigue. Palabras claves para pensar esto. Desigualdad, 2 puntos, paréntesis, tienen el texto de Ascuy. ¿Qué operación tenemos que hacer con Ascuy? Ascuy es un sociólogo, un antropólogo francés que trabaja este tema globalmente, pero lo trabaja en su contexto. Y esto es importante decirlo también y explicarle la metodología. No es que como profe sea un genio, simplemente que la mayoría de los profes trabajamos en equipo y muchas veces aceptamos la participación de alumnos. Un asterisco en este concepto porque yo después lo desarrollo al final, mejor dicho, les pido algunas cosas al final, ¿no? Entonces acá cuando leemos Ascuy, Duvet, etcétera, tenemos que hacer una extrapolación, es decir, estos problemas son propios de la sociedad francesa, pero no exclusivos. Por lo tanto, se da en el mundo. Y acá aparece otra cuestión que también la cito ahí, que tiene que ver con, también lo observo, a esta cuestión, que tiene que ver con la globalización, ¿no? Es decir, son procesos parecidos, van cambiando en matices, pero es importante. Fíjense esta consideración que yo marqué en la introducción, página 15, si ustedes quieren, ¿no? Al razonar de este modo, se estima que la solidaridad, el sentimiento profundo de participar en la vida social, y acá yo le puse un asterisco, sentimiento profundo de participar en la misma sociedad. Muy bien. Participar en la misma sociedad es participar del club, hacer una rifa para que el club, digo yo, recuerdo algunas cuestiones de juventud, ¿no? Para comprar un juego de camisetas, para pagarle a la gente que limpia, al margen de la... O otra cuestión individual, pero de carácter social, esto que le estaba contando. Embolsar todos estos materiales reciclables y dejar que pase el camión y se lo lleve. Es importante esto y esto me parece que debemos trabajarlo desde chico en todos los niveles, levantar el papel, limpiar lo que escribiste en la pared, etcétera, etcétera. Porque es el respeto por el espacio de todos, ¿no? Ese término, solidaridad, al que el tríptico republicano da el nombre de fraternidad, libertad, igualdad, fraternidad, que es constitucional, es una consecuencia de la mecánica de igualdad. Cuanto más iguales somos, más nos convertimos en hermanos. Cuanto menos iguales somos,
menos hermanos nos sentimos, ¿no? Interesante esta reflexión que yo marqué, traducción mediante, que esta cuestión ha desaparecido, ¿no? Yo recuerdo, por ahí queda esta expresión, tener amigos entrañables desde la infancia, desde la adolescencia, donde se construyen las redes, es decirle, hermano, que tengo un problema, necesito unos mangos, ayúdame, dame una mano. Me olvidé de pagar esta cuenta. En el tipo pone y después devuelve. Ahí está esta condición de fratello, de fraternidad, de hermandad, de cercanía. Y hoy diríamos que ese mismo ejercicio, pero vos estás loco, págalo vos, no tengo un mango, etc. Ahora bien, esta cuestión que yo lo simplifico en dos ejemplos absolutamente pedestres, sin embargo, tienen mucho peso porque es la construcción de la arquitectura, o dicho sea de paso, de las columnas y las vigas que hacen posible nuestra vida social. Esta es, llevado al plano político, la república. La res pública, traducido del latín. Res es cosa, la cosa pública, la cosa que es de todos, ¿no? Por eso insistí en el ejemplito este de los PET. Denme un segundo, que esto va y viene. Este razonamiento no es de todo discutible, pero además del hecho de que es poco probable que recuperemos los índices de crecimiento de los 30 años gloriosos, 45, 75, 1945, 1975, que yo, Dubet habla de glorioso, yo les repetí varias veces otro adjetivo parecido, virtuoso, ¿no? Cabe preguntarse si la profundización de las desigualdades no es producto del debilitamiento de la solidaridad. Al sentirnos cada vez menos solidarios, aceptamos las desigualdades que no nos incumben directamente y hasta las deseamos porque nos protegen de los otros, que son percibidos como amenaza y riesgo. Y acá voy al profe Ignacio Ramonet, cuando dice que esta es la razón de la desigualdad, ¿no? Que insiste mucho en esto. Cuando habla de la desprotección y el desmantelamiento de lo público, de la cosa pública, como lo que irrumpieron con la pandemia los sistemas de salud. Y también con lo de ECO, en que lo diferente es lo que debemos responder por odio. Por eso, cuando les hablo yo de derechos de tercera generación, estoy hablando de... estoy pensando en lo diferente, lo distinto, que es que no siempre se conciben como binarios, o que el sentido común ha construido como binario, lo celeste y lo rosa, la nena y el nene y el varón y la nena, y así sucesivamente, ¿no? Y acá eso
Esto, lo diferente es lo que debe ser el factor de odio, ¿no? Es decir, el que viene a romper la normalidad. Esto que alguno de ustedes, si mal no recuerdo, Augusto preguntó alguna vez. Entonces, y acá yo he puesto en la comunicación una cuestión que me parece muy importante en la construcción de la subjetividad. Repito, construir subjetividad es afianzar los sentidos comunes, afirmarlos, multiplicarlos, y que esto en la jerga jurídica se transforme en hábitos y costumbres. Entonces uno va a denunciar esto, que hizo esto, pero, dicen los jueces, los hábitos y costumbres. ¿Y quién conforma ese sentido común que afianza ámbitos y costumbres? ¿Cómo se construye esto? Y acá aparece el factor tecnológico. A todos, y me incluyo, aunque trato de leer lo menos posible. Antes era la familia, la escuela, la esquina, la barra, el club, etcétera, ¿no? Hoy se construye esto a partir de los más media, cada vez menos, pero básicamente a partir de las redes sociales. ¿Pueden haber cosas virtuosas? Sí, de acuerdo. Ustedes ponen un enlace, les doy el enlace y leen a Ramonet. Pero también en las redes sociales transita el odio, es una cloaca en muchos casos. Y esto conforma subjetividades. Ponemos el corazoncito, me gusta, y se va armando ese sentido común. Se va reproduciendo. Entonces, ¿qué es el negro, el feo, el judío, el musulmán? Los enemigos. Primero estético, en nuestra sociedad, hago la traslación. El negrito, comillas, reproduzco lenguajes que camina con la lengüeta de la zapatilla afuera, que viene con la gorra y con una... camina al ritmo del cuarteto, digo un ejemplo. Entonces, esto es muy importante porque esto ha ido reemplazando progresivamente a los otros valores, a las otras condiciones que nosotros cuestionábamos o conformábamos valores. Cuando digo valores, digo lo que vale o lo valioso para la vida social, ¿no? Y ahora está conformado por eso. En el fútbol, el 2 le dice al 6, cuando lo pasó al 5, matalo. Y confundimos lo que es un fragmento de nuestra vida social con consecuencias impensadas. Al fin y al cabo, termina el partido y somos compañeros de trabajo, somos compañeros de distintos clubes, pertenecemos al mismo sindicato, peleamos por las mismas condiciones, etcétera, pero se han convertido en enemigos. Y la palabra de enemigo y de adversario tienen distintas significaciones, sobre todo en la dimensión del tiempo, sobre todo en la dimensión del tiempo. Por un momento somos adversarios,
por un momento. Y después somos amigos, somos compañeros. Compañeros, la etimología de la palabra es que compartimos el pan. Y esa red, todo esto constituye una red protectiva que hace posible la vida social. Ahora bien, cuando esa red se rompe, cada uno hace la suya y se pierde en esto. Después de todo, dice Duvet, los esfuerzos y los beneficios podrían compartirse, aunque la torta sea más pequeña. No se trata solo de que las desigualdades y las crisis económicas afecten los lazos de solidaridad. La cuestión también es, acaso especialmente, que la debilidad de esos lazos, explica la profundización de las desigualdades. Y esto me parece muy importante. Repito, no se trata de que las desigualdades y las crisis económicas afecten los lazos de solidaridad. La cuestión también es, ¿acaso especialmente que la debilidad de esos lazos explica la profundización de las desigualdades? O sea, ¿qué está diciendo? El dinero, la desigualdad económica, la fragmentación de la sociedad, el hambre, la pobreza, la marginación, es una consecuencia de esa rotura de lazo, ¿no? Bueno, fíjense, y con esto cierro, esta desigualdad de razonar sobre la base de la solidaridad y más aún de la fraternidad puede resultar peligrosa en lo político y aventurado en la intelectual. Subrayo lo que sigue, o está subrayado aquí. El riesgo radica en situarse en el terreno de los adversarios de la democracia, el de una tradición conservadora, contrarrevolucionaria, que opone los lazos naturales de la religión, la sangre, las raíces, la nación, a los desgarramientos del individualismo democrático y los conflictos de clase y las ilusiones de igualdad. Cuando lo social se deshace, lo comunitario, lo nacional, lo religioso se cobran revancha. El peligro radica en negar la autonomía individual, en este caso fatalmente percibida como egoísta, en nombre de la comunidad de sentimientos, emociones colectivas y leyes morales del autor. Punto, fin de la cita, no hablo más, no lo hago hablar más a Duvet. Repito, pongan el ojo ahí, que esto es de la página 15, en la introducción, ¿no? No es tan difícil leerlo, pero yo creo que ahí está. El texto de Sileone habla de la pérdida de valores, etc. En realidad es más complejo, como lo señala Duvet. Son esas pequeñas redes que rompen el sentido común, que rompen la solidaridad, que es la empatía, que es ponerse en el lugar del otro, etc. Bien, volvamos a lo que les escribí. Hay atender a la comunicación interpersonal. Me parece muy bien. Cómo ustedes van armando su propia red. Esto es importante y es, creo, lo pongo porque creo que es una de las cuestiones de los emergentes de la pandemia. Yo estoy seguro que muchos de ustedes se conocen por esta vía y nunca compartieron un café, una cerveza, una salida, salvo los que son cercanos y amigos.
¿Es así? Sí, Pregunto, profe, totalmente correcto. totalmente. Fede el que habló, ¿no? Los No, dos, pero... no, no Sí, era sí, la los voz de dos. Fede. ¿Vos, Franco, Sí, dijiste no, algo? no conozco, que no conozco a nadie prácticamente fuera de la pantalla. Sí, así es. A mí me gustaría muchísimo conocerlo. Espero que, bueno, ante esta baja, esta nueva, un horizonte más despejado, puedas conocerlo. Si es posible, darle la mano, un abrazo. Es mi deseo. Seguramente no tendré muchas más generaciones por mi edad, porque se me acerca el fin de ciclo, la jubilación, etcétera. Pero son las estrategias que el Estado-Nación tuvo que echar mano, tuvieron a nivel global que echar manos para evitar contagios, ¿no? Indudablemente tiene su marca social, tiene su marca individual. Fíjense esto, ¿no? Y esto, discúlpenme la autorreferencia, pero quizás sirva, ¿no? A mí me cuesta mucho salir, mucho. Yo les puedo hablar de solidaridad, de esto, pero me cuesta mucho ir de acá a otro, salir un rato. Generalmente cuando salgo a caminar me tomo un café ahí con mis compañeros de caminata y punto. No es mucho más, algún amigo viene, compartimos un café acá, punto. No más que eso. Y mucho chat, mucho Zoom, etcétera. Pero esta cuestión también es importante señalarla, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces, afortunadamente, lamentablemente, pónganle el adverbio que quieran, estamos cruzados por esto de la comunicación, por esto de las redes. Yo digo hoy, corríjanme ustedes, ¿no? Puse los más medios, los medios masivos, pero las nuevas generaciones, yo lo veo en mi hijo más chico, en relación a los más grandes, que son hay generación de por medio, como son, es un horizonte absolutamente distinto. Más chicos lo aceptan con cierta naturalidad, siempre y cuando tengan las herramientas de esto, herramientas, digo, conectividad, una buena máquina, etcétera, etcétera. Entonces, también cruza lo económico, ¿no? Y digo, durante muchos años fui profe de una academia de periodismo y yo lo veía así con graves problemas en la construcción de verdad, ¿no? Graves problemas. Y les decía a los chicos, a mis alumnos, cómo se construía ese sentido común, ¿no? Y ahí yo le agregué esto: ¿quién construía eso? Y básicamente estaba con el me gusta, no me gusta, sos un hijo de papá, etcétera, infeliz, y todos los agravios que todos ustedes saben, ¿no? Ahora bien, yo esto lo crucé, si ustedes consideran, ¿qué rol tiene la universidad en esto? Dentro de este marco bienal de 2 años, bienal de aislamiento. Ustedes el año 20 cursaron
Te estaba buscando. ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Se cortó, se cayó. ¿A ustedes también? No, creo que se desconectó usted, no, profe. Sí. No sé, ¿viste? Porque estoy solo yo, así que no. El servidor está arriba, ¿ves? Bueno, te estaba buscando a vos, Fede, entre el listado para mandarte un mail, un Sí, estaba atento correo, al ¿ves? medio. No sé, habitualmente no pasa. Bueno, eh, sugiero que pueden incorporar textos y materiales de interés que resulten pertinentes a la temática trabajada. Ahora va esto que es importante. Yo le he puesto ahí algunos ejes y algunas palabras claves. Creo que sería bueno para que ingrese dentro de ese formato, cada grupo elija un eje. ¿Qué sé yo? La pandemia, ¿cómo trajo esto? 1. 2, la desigualdad. Muy bien. 3, el odio. ¿Cómo el odio hacia lo diferente? ¿Cómo se va construyendo? Y otro eje, el ambiente, la Las ciudadanía. redes y el medio ambiente puede ser. Claro, la ciudadanía ambiental. Digo, así no se meten en un barullo que quieren abarcar todos y después se le va 10 páginas. Es muy importante en la introducción que fijen los objetivos, voy a tratar esto desde esta mirada. Vamos a dar consideraciones y voy a incorporar este material que me parece relevante. Punto. ¿Se entiende esto? Tomen un solo eje. Pandemia, desigualdad, construcción de ciudadanía. Construcción de ciudadanía, uno solo. De cualquier modo, todos los ejes están cruzados. ¿Soy claro en esto? Sí, profe. Bueno, gracias. Una cuestión antes que me olvide, porque después me olvido. Mañana jueves yo no voy a estar, voy a tener una consulta, tengo que ver, así que hagan todas las tenemos la otra semana para mirarlo. Franco Marín levantó la manito. Franco, acá está, cámara. Buen día. ¿Cómo está, Franquito? Buen día, perdón. Sí, Quería preguntarle, justo estaba hablando del rol de la universidad, pero se apagó o salió de alguna sí, forma. sí. Y eso es algo que no sabemos mucho, porque por un lado pudimos encontrar lo referente a las escuelas en general, sus reacciones, etcétera, pero no específicamente de la universidad. O de última, se utilizan sus a sus profesionales, las personas que les pagan para estudiar ahí, para hacer diferentes investigaciones, para las estadísticas, bueno, mayormente investigaciones, Sí, sí, pero no sí, estoy muy estadísticas seguro, también. Las estadísticas son series. claro, pero con el rol de la universidad, ¿a qué se refiere? ¿O va a depender desde qué lado encaremos? Cuando digo el rol de la universidad, es muy importante en esto. Primero, ustedes son tributarios de un sistema a nivel global excepcional.
por ley de gratuidad. ¿Se entiende? ¿En qué sentido? En el sentido de que pueden ir proyectando su futuro. ¿Estamos? Pueden ir proyectando su futuro con certezas. Es decir, van estudiando, van avanzando, van construyendo redes. El día de mañana van a armar su empresita o tengo este ofrecimiento, ayúdame en esto, me pidieron desarrollo del software. Estoy pensando en su experiencia. Podemos trabajar juntos, etc. Pero básicamente en el rol de universitarios que debiéramos tener una mirada distinta, fuera de la ideologización, porque trabajamos con criterios de verdad y series de conocimiento que van probando o descartando esto. Es decir, el rol de la ciudadanía universitaria, Franco y compañeros. ¿Se entiende, Franco? La vida universitaria como derecho en esta desigualdad, ¿no? Es decir, ¿cuál es la operación que les propongo? Que integremos eso y que no quede como el tema del trabajo práctico, sino que ¿qué nos enriquece en este momento de crisis? ¿Qué mirada nos da? ¿Qué nos ayuda? Perdón, ¿soy claro? Augusto, que sos preguntón, ¿soy claro? Sí, sí. Franco, Franquito, ¿se entiende? Creo que no. Es decir, ¿hacia dónde iría esa mirada? Muy bien. Hacia la comprensión de fenómenos sociales. A ver, estoy buscando la palabra justa para no ser ofensivo, porque entre la información muchas veces confusa que se envían incluso desde personas formadas, de investigadores, desde centros de estudio, que están cruzadas por las ideologías. ¿Qué sé yo? Es cierto. La Es cierto. ¿Ah? Es cierto eso, como dice también Fede. Fíjense, la sociedad de pediatría. No, que no es conveniente vacunar a los chicos de 3 años y demás, porque no contamos con evidencia, etc. 2 horas después, sí, autorizamos plenamente porque están las evidencias. ¿Se entiende? ¿Qué hay al medio entre una y otra cosa? El problema de las ideologías. Y cuando digo ideologías, quiero que pensemos en territorios peligrosos. Sí. Muchas de esas ideologías cruzan el odio. Sí, muchas veces, si no recuerdo mal, en la propia televisión, esos programas de Chimento, por ejemplo, agarran Sí, como, siempre usan la desinformación o agarran una cierta parte de información que perjudica al otro, cuando tranquilamente antes podría haber dicho otra cosa que refutaba lo primero que agarraron ellos, pero ellos lo agarraron porque hace ver mal al otro y se ganan con eso. no es, acá voy a repetir una cuestión. No es un fenómeno nuestro. A ver si los ayuda esto. Yo soy un cinéfilo, puede decir, ¿no? ¿Por qué? Porque el cine como arte, espero que no se corte acá, es un vehículo formidable de expansión de culturas y de sentidos comunes, ¿no? Doy un ejemplo muy berreta, si ustedes quieren. Vieron la construcción, estamos muy acostumbrados nosotros al chalecito, ¿no? La casita 2 aguas, con el jardín.
con un patio que no se ve, pero el jardín se ve. ¿De dónde surge esto? Básicamente, de los años 50, 40, 50 del siglo pasado, donde Hollywood vendió y distribuyó en el mundo el American Way of Life, el modo de vida americano. El Entonces, sueño hay americano, ¿no? el sueño americano, el dream, Sí. el modo de vida, si tiene otra la traducción, pero son sinónimos en ese sentido. Sí, 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 sí. El American Dream, que está en secesión, digamos, ¿no? Y eso fue que después de eso, incluso en el primer peronismo, se construyeron centenares de escuelas con ese modelito, centenares de barrios con ese modelito, y todavía queda. Qué sé yo, si ustedes, me acuerdo, acá hay un barrio obrero por Santana, acá Santana y Vieites, por esa zona. Y van a ver que son planes populares de vivienda que está el chalecito, ¿no? Muy bien. Se ha construido un sentido común, que eso es buena vida, que es la felicidad, etcétera, etcétera. Estamos viendo, y acá venga esto, un nuevo ciclo del cine alemán, ¿no? Nuevos directores, gente joven. Y tienen un relato bastante convencional. Pero acá voy a las temáticas. Vi dos. Una que la terminé de ver anoche, que el otro día me dormí al final, que es de una mujer alemana que se casa con un turco, tiene un hijo. Ese turco con el hijo es víctima de un ataque terrorista. Le tiran una molotov con clavos y lo matan a él y al chico, jovencito, sí, 10 años, menos tenía. Entonces la mujer hace juicio, etcétera, 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 y los tipos terminan absueltos. Entre los testigos que asisten al juicio, que son solicitados por la justicia para que tomarles declaraciones, está el padre de uno de los asesinos y le dice, mire, acá hay muchas diferencias, si bien yo vivo cerca de mi hijo, en realidad no tenemos diálogo. ¿Por qué? El tipo y el padre le dice que es simpatizante de Hitler. Bueno, la cuestión es que no avanza esto no avanza y finalmente por falta de pruebas terminan absueltos. A todo esto la mujer desgarrada, había perdido su familia, había perdido todo. ¿Qué hace? Y en fin, devuelve ese odio. En este caso, ella se inmola porque va con una bomba ahí a ese reducto de neonazi y se hace explotar. ¿Qué estoy hablando de esto? ¿Por qué planteo esto? Después, porque hay una situación irresuelta. Mire, después de los millones de víctimas que el mundo salió virtuosamente con juicios de Nuremberg, de esto y demás, sigue presente el odio. ¿Por qué? Porque el tipo es un turco. Porque es un turco y el turco es morocho, no sé si es musulmán o no, ¿viste? Y el hijo es mestizo, entonces rompen la pureza y vienen y nos quitan trabajo. Yo creo que les conté al inicio del curso esto, que en los años 50, 60, para construir la matriz energética de la cual todavía está presente, Alemania tiene la producción de energía básicamente a partir del carbón de piedra, de la hulla, ¿no? Entonces, para hacer ese trabajo duro, ¿no? Llaman a los turcos. Esta es la razón por la cual hay muchos turcos en Alemania, ya ciudadanos alemanes, segunda generación, hasta de tercera, etc. Pero sigue presente ese odio.
Y digo, era un relato bastante sin muchas rupturas. Y hay otro que es un X, un NN, que labura de repositor en una gran superficie de un súper, de ventas y demás. ¿Qué hacen? Y bueno, salen, toman cerveza, un sueldo de miércoles, se hace amigo del jefe, el jefe había sido camionero, tiene la ficción que tiene familia, veníamos a tomar una cerveza en casa, pero no hablé fuerte, que mi mujer no tiene ni mujer ni nada, y al final una vida horrible, gris, pobrísima, con un pocos accesos a bienes, con ninguno bienes culturales, hasta que finalmente ese tipo se entera que se suicida. Estoy hablando yo de sociedades sombrías que en el relato del cine, como arte, está hablando que no ofrecen ninguna vida saludable, es una vida absolutamente sombría. Piensen ustedes en esto, cómo se construye valores culturales. Creo que con ustedes hablamos de la distribución de 3 grandes segmentos del movimiento moderno, en cuanto a la disposición del día: 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 de ocio. El ocio implicaba justamente la participación o la incorporación de bienes culturales. Es decir, tenemos lo material y tenemos lo cultural. Hoy esto se ha desgarrado en nuestras sociedades. El bien cultural ya no existe. ¿Se entiende, por favor, el ejemplo? Digo, son sociedades que están atravesadas hoy globalmente por las mismas problemáticas, por la misma. Y diría yo, citándolo a Alberti, trasplantar pedazos vivos de Europa, no siempre es así esto. No siempre. Hoy las problemáticas son realmente muy violentas, y muy violentas muchas veces a cargo de estos sistemas ideológicos, ¿no? Ideológicos. Por eso lo crucé lo que es ciencia, lo que es formación, lo que es construcción de ciudadanía a partir de datos, a partir de evidencias, de series, de estadísticas, ¿no? Este es el rol en el cual nosotros quiero aportar a su formación, y debemos pensar. En ese sentido, pienso que nosotros, dentro de todas estas dificultades, tenemos una virtud, que somos ciudadanos universitarios, o ciudadanos de la República Universitaria, que debiera por lo menos problematizar estos saberes. Entonces, esto es lo que les propongo: 5 o 6 carillas eligiendo una problemática. Para no perder esta cuestión del nacimiento de la tecnológica en los años 50, de la Universidad Obrera, como nació, de la Universidad Tecnológica, como quedó con su fecha de fundación 59, perdón. Y la legalidad, es decir, la garantía de la educación superior como derecho, nos debe aportar otra mirada, para que no se pierda, si es que ustedes quedan pertinentes, consideran pertinentes, que no se pierda. Bueno, ya cumplimos con un trabajo práctico, por ahí le sacan algo más a esta mirada de mayor complejidad, que un parcial. ¿Se entiende, Franco? Sí, profe. Gracias. Y respondió más preguntas. Mira, entre los Moden y vos y ustedes, che, bueno, ¿alguna otra pregunta?
Bueno, mañana no voy a estar en clase, ¿eh? Mañana tengo una consulta y tengo que ir. Justo coincide el horario. Nos estamos viendo el próximo miércoles, entonces vayan leyendo esto y anotando preguntas. Perdón, ¿alguna pregunta me quedó? ¿Alguna pregunta por hacer? No, bueno, de última, las cosas las deberíamos Blanco. escribir, da igual el eje que Sí, elijamos. elijan un ¿Debemos eje, enfocarlo al pasado o a la desigualdad, actualidad? odio, ciudadanía ambiental, nuevos derechos. Por ejemplo, ahí pueden trabajar eso, los nuevos derechos y la ciudadanía ambiental, que es muy importante, ojo, como temática que se viene, ¿eh? Muy importante. Muy Ok. importante. Sí, sí. No, no, eso lo acabo de decir. Yo preguntaba si deberíamos escribirlo en lo referente al pasado o en la actualidad, pero No, en la eso va a actualidad, depender. estamos viendo textos del año 20, Ah, del año pasado, Profe, de un año. ok. ¿Eh? Sí me interesa, no me cuenten la historia, no me cuenten esto, sino cómo se da en el presente y que por eso digo, arriesguen una perspectiva de salida. Siempre será imperfecta, siempre será incompleta, etcétera, pero acostúmbrense a arriesgar. ¿Mm? Por ahí les diré, no estoy de acuerdo, pero punto, nada más. Pero profe, creo que siempre, sí, Fede, pero creo que siempre aportaron alguna mirada. Sí, Fede. sí, era para consultarle, digamos, entonces hablamos sobre lo que cómo se vio todo esto mientras transcurría la pandemia o ahora Exacto. después. O las No, dos cosas mientras pueden ser. transcurre. Si ustedes se fijan, acá yo les pongo, hay una parte que les he puesto que arriesguen. Esperen que lo busque. Acá, arriesgar, hay un asterisco, consideraciones personales sobre posibles salidas de la crisis global de la pandemia. Me parecía que lo había puesto. ¿Se entiende, Fede? Sí, 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 sí. Es un riesgo, una moneda que uno tire. Yo personalmente soy escéptico, pero por ahí ustedes, como jóvenes, tienen una mirada más esperanzadora, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, totalmente, profe. Bueno, Eh, nos vemos el miércoles. Lean bien los textos y vayan anotando. A ver, yo le doy, mire, le digo, no, si le sirve, vale. Mire cómo voy marcando yo, rayando y marcando. Los libros son para rayarlo, ¿no? Cuando era chico había que cuidarlo, que las esquinas, que esto era un poco más sagrado. Yo voy rayando todo y me detengo ahí. Entonces, cuando digo, fíjense, ¿cuál es la palabra clave ahí? ¿Se entiende? Y a partir de ahí construyo el concepto. Es bueno que anoten, que vayan haciendo todas las anotaciones, ¿no? Fíjense, pónganse esto es de la primera página del capítulo que ustedes tienen, ¿no? De Duvet. Las sociedades blancas dominantes ya no tendrían que defender su superioridad racial, deberían protegerse en nombre de su diferencia y su cultura. Los prejuicios que excluyen a las mujeres de ciertas actividades y de las posiciones de poder aparecen como arcaísmos, aun cuando haya un largo trecho a recorrer de los principios a las prácticas según muestran todas las investigaciones sociales, las desigualdades salariales, las condiciones de vida de las mujeres. Punto. Como es sabido, estas siguen encargándose principalmente de tareas domésticas, cuidado de los hijos, los enfermos y los padres ancianos.
Entonces, fíjense, esto me parece relevante y yo lo marqué ahí. Los rayos, pongo, etc. Y ahí está el odio también. Y un texto que sugiero, si les sirven, échenle otra mirada, que es Ajuy. Ajuy anticipa mucho de esto. Ese sí anticipa. Porque ese texto él muere en el 92. O sea, ya va a ser 20 años. En el 92. Pero ¿por qué les doy? Porque ahí anticipa muchas de estas problemáticas. Pero bueno, no se compliquen, elijan un solo eje y después en la discusión en el plenario que hagamos van a estar todos cruzados. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Diana, los tengo en pantalla. Fede ya preguntó, Franco también, Augusto. No, por mi parte, por ahora no. Listo. Bueno, Cualquier cosa, la clase que viene, le pregunto. si ahí te parece. anoten todas las preguntas. Tenemos martes y jueves de la semana que viene. Entonces ahí vamos a hacer todas las preguntas. ¿Nos vamos? ¿A Bueno, ustedes se les cayó el sistema o a mí solo? ¿el del Zoom o de la página? De Zoom. Es No, de creo Zoom, que fue solamente usted. pero fue de Zoom. Me dijo ahí que había... Bueno, listo. Lo solucionamos. Nos vemos. Bueno, no, Nos profe, vemos el cuídese. miércoles.